exportadores SADEX. Agradecemos la participación de todos ustedes al foro virtual Nuevos Retos Logísticos en tiempos de COVID-19. Agradecemos con especial énfasis al ingeniero industrial Pepe Ríos, director de crecimiento de negocios en Sharp, quien estará a cargo de la presentación del día de hoy. Solo como para acotar que la empresa Sharp no es solamente una empresa de comercio internacional, sino un operador logístico que da servicios domésticos e internacionales. Brevemente, unas indicaciones para el transcurso de la conferencia el día de hoy. La presentación que estará a cargo del señor Pepe será compartida por todos los participantes vía el correo electrónico, y si al final existen preguntas que desean hacer, la pueden hacer a través del chat. En la parte inferior de la pantalla van a visualizar una ventana llamada chat, en la cual pueden escribir sus preguntas y nosotros de manera ordenada se la iremos comunicando al expositor. Bienvenido, Pepe, el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos los participantes por conectarse. La verdad que considero que estos webinars son una muy buena forma de sacarle provecho a este tiempo en cuarentena que ahora se va a extender un poquito más. Y deseándole a todos lo mejor para este tiempo donde tenemos este enemigo silencioso que está cambiando muchas de las formas como hacemos las cosas. Entonces voy a pasar a compartirles la presentación. Carlos, ¿me puedes confirmar si lo ve? Sí, se confirma que sí se ve bien. Ya, excelente. Voy a reducir un poquito acá. Bueno, no importa. Listo. Bueno, primero comentarles sobre Sharp, ¿no? Sharp, para los que no la conocen, es una empresa peruana, tiene más de 30 años en la industria y nos encargamos de conectar. Ese es nuestro negocio, ¿no? El eslogan con el que estamos atacando el mercado hace ya un año es expertos diseñando logística. Y eso es porque nosotros creemos en estos nuevos retos logísticos, es lo que nos divierte, es lo que se vuelve nuestra razón de ser, pero sobre todo porque creemos en acercar personas y mercados a través del diseño de las experiencias logísticas. Entonces, para comentarles un poco más sobre Sharp en este sentido, Sharp es una empresa que nace hace 30 años, como les decía, como una agencia de aduanas. Y nosotros durante muchos años trabajamos solamente en esta parte de la cadena de suministro, ¿no? Encargándonos de todos los trámites para lograr que las mercaderías entren o salgan de nuestro país. Hacia el 94, FedEx nos busca para ver si podíamos ayudarlo con el agenciamiento de las mercancías que ellos traían, así como para encargarnos de la última milla. Y desde entonces, tenemos más ya de 25 años de relación, venimos trabajando con ellos. Y así como con el agenciamiento de aduanas, el servicio de courier internacional y con otros muchos servicios, fuimos completando todos los eslabones de la cadena logística hasta ahora tener todos, ¿no? Somos un agente de carga, un freight forwarder, tenemos almacenes simples, almacenes temporales, centros de distribución, damos servicios de distribución de última milla, damos servicios de carga doméstica para todo lo que es el inland o para una conexión nacional. Entonces, de alguna forma, esto nos ha permitido clasificar a nuestros servicios en dos grandes bloques, servicios domésticos y servicios internacionales. Dentro de los servicios internacionales tienen el que damos con FedEx, nuestro agenciamiento de aduanas y nuestro servicio de freight forward. Y dentro de los servicios nacionales, entonces, tenemos el almacenamiento, la distribución y la carga doméstica. Entonces, hace un año, en el 2017, comenzamos un proceso de transformación, donde decíamos, ¿qué podemos hacer para seguir atacando esta industria de la logística, pero no necesariamente chocarnos con todos los grandes operadores y no hacer un poco lo mismo que todos los demás? Participamos de un planeamiento con una agencia y llegamos a una conclusión que se resume también en esta frase que ven aquí, que nosotros como Sharp íbamos a crear conexiones de alto valor a través de las herramientas de la cadena logística. En ese sentido, esta frase reemplazó a nuestra misión, a nuestra visión y a todas estas otras
estos emblemas típicos que tienen las empresas para definirse, todos estos fueron reemplazados por una sola frase que es crear conexiones de alto valor a través de las herramientas de la cadena logística. Crear por nuestro lado inventivo, por nuestras ganas de comenzar cosas, de iniciarlas, de ser los primeros, conectar conexiones, porque es en nuestra industria. Nosotros al final llevamos cosas de un lado para otro, acercamos empresas y personas, como dice este slide, de valor, porque el valor es relativo, eso es una palabra con trampa, ¿no? De repente lo que es valioso para mí no necesariamente es valioso para otro. Para una empresa de bienes perecibles, una agrícola, no es igual el valor, porque ahí el tiempo es muy importante, como puede ser de repente para una empresa de electrodomésticos o de productos de cómputo, ¿no? Donde el insumo en sí mismo vale mucho. Entonces, el valor es relativo, ¿no? Y las herramientas de la cadena logística, que son todos los servicios que damos, hoy son esos, pero mañana pueden comenzar a cambiar. Y yo creo que cosas como lo que estamos viviendo ahorita van a hacer que cambien, ¿no? En ese sentido, saltándonos unos años hasta el 2020, aunque en realidad 2019, llega el coronavirus, ¿no? Ya, nuevos retos en nuestra industria, nuevos retos en la logística. Retos nos obligan a algunas cosas, ¿no? Y lo que vamos a mostrarles hoy día es qué cosas hemos venido haciendo a raíz de estos nuevos retos que ha implicado el coronavirus, qué aprendizajes hemos tenido y nuestra intención es poder compartir esto de la forma más colaborativa posible para que como país tengamos el mayor éxito que se pueda. Yo creo que ese es el reto para todos. Entonces, lo primero es cuidar al equipo, ¿ya? Recuerdo claramente en el directorio el día que el presidente dijo que entrábamos en cuarentena. De hecho, varios días antes veníamos hablando ya de la posibilidad de que esto se dé, pero el día que se dio, ese mismo día, tomamos muchas medidas y lo primero fue que ningún personal vulnerable entraba a laborar para cuidarlo, ¿no? Entonces, cuidar al equipo sin duda es una recomendación que les puedo dar y que todos tenemos que tomar por un tema de sensibilidad, por un tema de responsabilidad inclusive. Entonces, ¿qué cosas estamos haciendo, no? Primero, claramente, hemos desarrollado estos kits sanitarios que todos nuestros trabajadores ahora utilizan, que va desde los guantes y mascarillas para todos. Inclusive, dependiendo de algunos roles, podemos ponerle estas láminas como micas que van conectadas a la frente y que también generan una barrera adicional. Pero la verdad que los guantes y las mascarillas han funcionado bastante bien. Además, todos tienen dentro de las unidades de reparto, en el servicio de distribución, gel antibacterial para poder mantenerse desinfectando después de cada contacto que hacen. Otra cosa que hemos hecho es tener un súper control al ingreso. Y creo que eso es algo muy bueno porque eso lo implementamos bastante rápido. Y en este control lo que se hace primero es la entrega de los equipos de protección personal, los EPPs. Lo segundo es medir la temperatura corporal y ahí como ven en la imagen, si un trabajador está por encima de 37.5, lo invitamos a regresar a su hogar y que nos vaya contando cómo se siente. Eh, y la verdad es que esto no ha sido algo sencillo, porque si se ponen a pensar al comienzo de la cuarentena, el transporte público vivía un estado un poco más caótico. Entonces, algunas personas llegaban con la temperatura un poco alta, pero más como consecuencia de tener que haber caminado algunas cuadras y otras, y eso sin duda nos generó algunos problemas, porque quedarse de un momento a otro sin un trabajador más, sin un operario más, es algo complejo. Pero confiamos en que es una medida que vale la pena tomar, que acá hay que pecar por seguro, y es algo que seguimos y seguiremos haciendo. La otra medida que tomamos es rociar una mezcla de alcohol y agua eh, al uniforme del trabajador, una muestra muy ligera y con un spray como ven en la imagen. Y claramente también en el piso tenemos una solución de lejía que ellos pisan que hace que su ingreso sea más sanitario a la empresa. Luego hemos tenido que hacer todo un proceso con los espacios. Nosotros tenemos operaciones en Perú y en Bolivia,
en varias ciudades. Tenemos operaciones en Lima, en casi todos los puertos del litoral, en Arequipa y en Paita, especialmente 2 oficinas más grandes. Tenemos un almacén en Lurín, una oficina en Miraflores, otra en el Callao, y luego en Bolivia tenemos en Santa Cruz, en La Paz, y llegamos a todo el Perú en general. Entonces, este es un procedimiento que hemos utilizado de forma masiva, que es hacer desinfecciones, ¿no? Con los ingredientes activos sugeridos por las entidades que regulan todo esto y tener un periodo de fumigación semanal, que una vez más es una medida claramente que implica una inversión, pero por encima de eso es una medida que de alguna forma también puede hacer un poco más compleja la fluidez de las operaciones, porque en ese pare que se hace para que las personas que realizan la fumigación entren, es un momento que, como bien digo, se tiene que paralizar todo. Y es más, esperamos que la gente a veces ni siquiera esté y no los dejamos ir ese día, esas horas. Pero bueno, son medidas que ahora se tienen que tomar. Y mi intención de comentárselas es para que sepan que son cosas que todos estamos haciendo en la industria y creo que son cosas que se deben replicar. ¿Ya? Relacionado a los espacios también, tenemos una redistribución de las mesas, no solo en los comedores, sino en las mesas en el layout del trabajo. Hacemos una separación de 1 metro, 1,5 metros para los trabajadores, eh, porque sobre todo cuando hacen una cola al ingreso o cuando hacen una cola para ir al comedor, pero son medidas que sin duda las escuchamos todo, pero ya en la vida real, en el trabajo, ya cuando nosotros no hemos parado de operar porque siempre hemos transportado bienes de primera necesidad, se tienen que hacer. Y claramente en las mesas, ya sea de trabajo o para alimentación, máximo 4 personas por mesa y que esto garantiza la distancia que se sugiere. Otro tema que hemos trabajado alrededor de los espacios es provisionar más suministros de limpieza, más alcohol en gel y de alguna forma tratar de mantener una limpieza constante en todos los espacios de la oficina. Bueno, habiendo mencionado todo esto, sin duda el primer reto era cuidar el equipo, ¿no? Y el segundo reto, logístico, era adaptarnos, ¿no? Y si bien cuidar el equipo era parte de adaptarnos, como que no había mucha opción ahí, ¿no? Era o cuidamos al equipo o cuidamos al equipo, por el bienestar del equipo y por la continuidad de la compañía, porque ellos son finalmente los que nos ayudan a entregar todos los servicios que damos. Entonces, en esta etapa de adaptarnos, hemos tenido que pensar un poco más en nuestros clientes, ¿no? Y acá voy a explicarles estos temas en 2 bloques, ¿ya? Vamos a hablar de las industrias y vamos a hablar de los consumidores, ¿ya? Yo creo que es importante hacerlo así. Entonces, primero, entramos a entender que existe un nuevo consumidor, ¿ya? Esto es un hecho. Nadie sabe con certeza qué es lo que va a pasar después de que se encuentre la cura al coronavirus, después de que se genere una vacuna, pero sin duda creemos que este espacio prolongado en el que muchas personas del mundo se han encontrado en cuarentena y realizando actividades de una forma distinta a la que normalmente las hacían, crean hábitos, ¿ya? Y esos hábitos son los que van a prevalecer, ¿no? Ya sea un hábito gatillado por un miedo a contagiarse, ya sea un hábito gatillado porque aprendiste a hacer algo distinto y más productivo en tu casa, en tus espacios libres, eh, pero sin duda son nuevos hábitos. En ese sentido, nosotros hemos bautizado un nuevo consumidor al cual llamamos los coronials, ¿ya? Que hace referencia a todos nosotros que hemos vivido en cuarentena en este tiempo a raíz del coronavirus, ¿ya? ¿Qué cosas? Hay muchas cosas que se dicen de los coronials y de la economía de bajo contacto que va a resultar después del coronavirus, ¿no? Pero hay algunos estudios que confirman que el 86% de las personas aseguran haber cambiado ya sus hábitos. Y esto es un poco por lo que se decía, ¿no? Es muy común escuchar que después de 21 días de hacer lo mismo, tú ya adoptas un hábito. Ya, bueno, vamos 53, 54 días. Entonces, creo que eso es un hecho.
En resumen, se va a reducir actividades fuera del hogar y se buscará practicidad y exigirá flexibilidad, ¿no? Nosotros, en ese sentido, hemos identificado algunos cambios que todos están viendo, ¿no? Por ejemplo, los restaurantes, ¿no? Los restaurantes que vivían de un envío express, que tal vez todos los días uno en el trabajo, si es que no llevaba su alimento, muy rápido a la hora de comer pedía algo, claramente están viviendo un cambio, se le está pidiendo protocolos sanitarios desde la preparación de la comida hasta finalmente la entrega. Parece que ahora último se ha especificado algunas cosas en las reglas con las que van a operar y parece que van a tener la posibilidad de encargarse ellos de los repartos y también de contratar terceros para que repartan por ellos. Pero sin duda, no solamente la forma en que hacen los repartos va a cambiar, sino la forma en que la gente consume, ¿no? Sin duda, este espacio de tiempo donde muchas empresas no han podido trabajar al 100% de sus posibilidades, genera un impacto económico en la sociedad. Entonces, el consumo en restaurantes probablemente se va a volver un poco más selectivo, ¿no? Uno va a consumir tal vez de una forma más programada, para un evento especial, y uno va a tratar de abastecerse de los bienes para prepararse comida porque resulta más económico. Entonces, todo esto eh, probablemente genera un cambio en la industria, ¿no? Entonces, nosotros en ese sentido venimos adaptándonos, tenemos envíos express como una posibilidad ya que hace 3 años, ¿sí? 3 años, compramos una startup en el Perú que se basaba en economía colaborativa para hacer repartos, ¿ya? Se llamaba Pickup en ese entonces. Hoy se llama Sharp Express. Pero bueno, el punto es que al comprar esa startup, adoptamos esta posibilidad de comenzar a hacer también envíos a demanda, que no tengamos que esperar una hora de corte para consolidar todos los envíos que se tenían, sino que si alguien quería en un momento del día disparar y gatillar un servicio, podría hacerlo. Y nosotros nos conectábamos con nuestros motorizados a través de la aplicación, muy parecido a lo que ven con las empresas de delivery por aplicación. Sin embargo, nunca habíamos pensado en hacer entregas de restaurantes. Pero a raíz de todo este cambio que va a haber, claramente es una de las opciones que manejamos. Y, y sin saberlo, porque en realidad sin saberlo, más pensando en nuestro negocio actual, hace 3 años compramos esta aplicación porque la economía colaborativa claramente es algo que va a quedarse para rato. Otra industria que muestra y relata muy bien cómo es que el consumidor final va a cambiar es la industria de retail, ¿no? Por los clientes que tenemos, otras cosas, estamos estimando que más o menos mucho de las tiendas por departamento pasen de tener un aproximado del 15% de sus ventas por e-commerce. Algunos están estimando que va a llegar al 45-50% de sus ventas a e-commerce. Es decir, la mezcla de la venta en tienda presencial versus venta digital, va a cambiar hacia e-commerce. Y claramente todo el mundo menciona que hemos crecido como 5 años en la velocidad de crecimiento de nuestro e-commerce. Y yo creo que también es así en Sharp. Veníamos vaticinando eso con un proceso probablemente más lento, pero sin duda es algo que se va a dar. En ese sentido, tenemos también algunos productos que ejemplifican cómo nos hemos adaptado a esta nueva condición. Un producto es el Personal Shopper. Nosotros tenemos en algunos malls del país una persona que te asiste en las compras. Claro, a diferencia de lo que puedes hacer por una de estas aplicaciones, no es que eliges de un menú y compras, sino que lo que esta plataforma facilita es la posibilidad de interactuar con esta persona. Es súper interesante porque hay gente que le dice, oye, necesito comprarle algo a mi mamá, por ejemplo, ahora que se viene el Día de la Madre, y, y no le dice más. Y esta persona le da alternativas y sobre eso van trabajando, ¿no? Y creo que eso es interesante, ¿no? Porque es una forma de seguir humanizando el proceso de compra pese a que ahora es más digital. Y dentro de este mundo de cambio hacia el consumidor final, nuestro reto más grande probablemente es nuestro proyecto más grande, que es el de los puntos Sharp. Nosotros como compañía queremos construir la red de envíos y recojos más grande de todo el país. Y tenemos en concreto 2 grandes formatos
de puntos o de red de envíos y recojos. Tenemos lockers y tenemos agentes. Los lockers son la imagen que ven a la izquierda, son unos casilleros inteligentes que, bueno, nosotros fuimos los primeros en traerlos al Perú, eh, funcionan de forma digital. ¿Cómo funciona el locker? Usted compra algo por internet, a la hora de que está haciendo el pago en el checkout de la caja, este pago le permite elegir el destino de entrega. Y muchas veces, así como tenían entrega en mi domicilio, tienen recojo en tienda. Hay una opción que es recojo en locker. Cuando se activa eso, se gatilla una orden de trabajo para el locker, y el locker se comunica con usted por correo, por teléfono, y le manda un código QR y un código alfanumérico con el que después el consumidor final se acerca al locker a recoger sus paquetes, ¿no? Lo expone, hace una lectura del código de barra y se acerca, ¿no? Nosotros colocamos estos lockers en varias estaciones de Grifo Repsol y en la estación central del Metropolitano. Y el otro formato es el formato de los agentes. Yo creo que ese es el más ambicioso que tenemos porque es más escalable. La imagen que ven ahí es la de un agente. O sea, un agente viene a ser un comercio tradicional minorista, una bodega, una farmacia, una botica, una librería, eh, que así como te vende sus productos core, abarrotes, golosinas, lápices, colores, etc., también quieren darse un espacio para servir de almacenamiento temporal de las mercancías que nosotros transportamos y conectamos. Entonces, así como cuando ustedes compran en una tienda por departamento y eligen entrega en mi casa o entrega en el locker, la idea es que puedan elegir también la entrega a un agente Sharp. Y lo interesante de este proyecto de agente Sharp, que en el Perú hay más de 70.000 bodegas, por dar un ejemplo de los comercios minoristas. Y claramente, si nosotros logramos captar una proporción de esas bodegas, estamos creando un universo capilar de puntos de entrega y de recojo, que hace que la gente tenga menos que trasladarse a los malls y tenga opciones para recoger sus paquetes mucho más cerca de sus domicilios. Ahora, ustedes dirán, ¿por qué si existe la opción de que lo dejes en tu casa? ¿Por qué esto se vuelve una opción también? Bueno, por varios motivos. La razón por la que nació esto no fue en una época de coronavirus, claramente. Esto es un proyecto que tenemos trabajando hace 2 años. Pero la idea nace a raíz de un principio del 90-10 de la última milla. Es decir, nosotros como operador logístico Sharp hacemos el 90% de la última milla y le damos al cliente la responsabilidad de encontrarnos y hacer ese último 10% de la última milla y alcanzarnos en uno de los puntos Sharp que nosotros tenemos cerca de su casa. Ahora, ¿por qué hacemos eso? No es para trasladarle más trabajo. La intención es que le demos conveniencia. Una de las consecuencias que se tiene de esperar un reparto a tu casa es que tú tengas que esperar. Y hoy día tal vez estamos todos en cuarentena y estamos más en nuestras casas y podemos esperar gratamente inclusive a los repartidores y tomando todas nuestras medidas. Pero la verdad es que cuando ya estemos operando, cuando ya estemos trabajando de una forma más normal en las oficinas, en todos lados, no siempre tenemos a alguien que pueda esperar las mercaderías que nosotros compramos por internet por nosotros. Entonces, si esas mercaderías llegan a la bodega de la esquina de nuestra casa, va a ser mucho más práctico y conveniente para nosotros poder ir a recogerlo cuando querramos. Entonces, este proyecto de Punto Sharp nace con esa intención, de darle más alternativas al consumidor final y sobre todo de darle más conveniencia. Entonces, hemos contado tres casos, ¿no? de cómo se está adaptando la industria de retail, cómo se está adaptando los restaurantes, cómo nosotros nos estamos adaptando con el proyecto de los puntos Sharp para poder de alguna forma facilitarle la vida a este nuevo consumidor que es el Coronia, ¿no? Bueno, dicho esto, el consumidor no es lo único que está cambiando. También están cambiando y fuertemente las industrias. Entonces, las industrias se mueven, ¿ya? Y yo soy optimista con ese movimiento. Yo creo que la conclusión de todo lo que está pasando es positiva. Para nosotros finalmente va a ser algo bueno.
ya sea porque nos costó adaptarnos o porque de ahí tuvimos que repensar la empresa que hacíamos. Hemos visto ya casos en el Perú, San Antonio, que ya pasó de ser un restaurante a ser una bodega, bueno, regresó a ser una bodega, o Platanitos, que ya no solamente vende calzado y productos de tiendas por departamento, sino ahora también está vendiendo perecibles. O sea, las industrias se mueven, ¿ya? Y en ese sentido, lo que queríamos hacer es contarle un poco cómo creemos que esas industrias se pueden mover. Entonces, Board of Innovation, que es una agencia con la que nosotros revisamos y consultamos mucho para tomar nuestras decisiones, plantea un esquema de dos ejes, ¿no? Por un lado se tienen las industrias, por ejemplo, turismo, deporte, música, automovilismo, bebida, retail, farmacéutica, y por otro lado, tenemos en el otro eje las características de la industria, ¿no? Como por ejemplo, donde características como que grandes reuniones son esenciales, donde la interacción humana cercana es esencial, donde la higiene es crítica, donde dependen de viajar, negocio y ocio, y donde el servicio o producto es reemplazable. Nuestra intención de mostrarles esto, honestamente, no es solamente decirle lo que vaticinamos, ¿no? ¿Cómo va a ser el impacto en la industria? Por ejemplo, para la industria hotelera, donde las grandes reuniones son esenciales, va a haber un impacto muy alto, porque las grandes reuniones son esenciales, porque la interacción humana cercana es esencial, porque dependen de viajar y están afectados los viajes. Entonces, claramente es muy alto, ¿no? Por ejemplo, el negocio de las bebidas sin alcohol, ¿no? No es esencial las reuniones, no es, pero sí es un impacto alto el de las reuniones. La interacción humana está también bastante alta, uno toma cuando está con gente. La higiene es crítica, sí, bueno, es crítica, pero no tan impactante. Y de tal forma, lo que nos permite crear esto es un mapa de calor de qué industrias pueden estar más afectadas. Y claramente acá pudimos agregar muchas industrias más, muchos sectores más. Pero lo interesante es que demostrárselos es que ustedes puedan, a través de estas variables y de una forma muy empírica, porque no hay que ser científico para hacer esto, tratar de identificar cuál es el impacto que van a tener las industrias. Y saber claramente si su negocio está orientado hacia esas industrias o no. En ese sentido, uno puede saber cómo nuestro comercio internacional puede verse más o menos afectado, ¿no? Entonces, al final, el último cuadradito que dice análisis a la derecha, lo que busca es un poco el resumen de todo el mapa de calor anterior, ¿no? Si el impacto va a ser alto, muy alto, medio o bajo, ¿no? Por ejemplo, la industria farmacéutica, por el contrario, va a tener un impacto bajo, porque por el contrario a lo que sucede con otras industrias, la gente quiere estar más precavida de su salud, ¿no? Y eso es algo que se va a dar, y la intención, y comienzo a darle un poco recomendaciones a empresas, es que así como vamos a estar atentos del consumidor, tenemos que estar atentos de cómo la industria se está moviendo. Y hacer un ejercicio como este, que cuesta más que tal vez mapear, listar las industrias y listar un par de características más que tal vez tengamos en mente, nos permite enfocarnos. Y eso creo que es clave en este momento. El otro punto que quería comentarles es el de tomar decisiones estratégicas conscientes. Este es un fenómeno que se va a dar en las empresas de forma generalizada. En pocas palabras, las empresas tienen que cuidar su caja. O sea, nosotros, sin muy lejos como Sharp, hoy nos vemos afectados porque algunas empresas tienen problemas claramente por estar inoperativas de recupero de dinero. Y eso es algo generalizado en el país. Entonces, con más razón, hay que tener mucho cuidado con la caja, ser muy consciente de las decisiones que se invierten y las decisiones en las que no se invierte en este momento. Este gráfico que he compartido acá, que lo he extraído de McKinsey, que de dicho sea de paso tiene mucha información alrededor de cómo una empresa o un pequeño negocio puede comportarse alrededor de coronavirus, lo tiene disponibilizado en su web, habla de tres etapas, ¿no? De la etapa de resolver, la resiliencia y el regreso, ¿ya? Pero si lo vemos a nivel de inversión, tienes el periodo de la precrisis, donde, digamos, esa barra gris inicial muestra toda la inversión que uno puede hacer, el 100% de nuestra inversión, de nuestros gastos. Luego tienes la etapa de recesión. En el primer momento
cortas lo inmediato, por ejemplo, ¿no? Si tú como empresa tenías un presupuesto para viajes, lo cortas. Si tenías un presupuesto para movilidad y transporte y ya no te estás transportando, lo cortas. En una segunda etapa, entrando ya más al momento de la resiliencia, con unos días más de cuarentena, las empresas comienzan a ser un poquito más selectivos sobre otros gastos, ves de repente si es necesario tomar alguna medida con tus trabajadores, aprovechar para ocupar un espacio de vacaciones, ver de qué manera puedes agenciarte con más cosas. Luego, durante la época de crisis, que yo creo que es en la que estamos entrando, porque realmente como industria, eh, la cosa más dura creo que está por venir, eh, es donde tenemos que tener más cuidado aún, ¿no? Y ver si es que invertíamos en algunas cosas en las que ya no tenemos que invertir y ser más cuidadosos con reubicar nuestras inversiones a medida que la crisis va cambiando, ¿no? Por ejemplo, nosotros como empresa estamos muy atentos a los que el presidente va comunicando todos los días en sus anuncios a la nación, ¿no? Entonces, si hoy día salían todos a la calle otra vez, probablemente la industria iba a gatillar de otra forma, ¿no? Ahora, lo interesante de esto, y por eso es que le digo que soy optimista, si bien va a haber una etapa donde las empresas aquí y en el mundo, y por eso le comento esto en un contexto de comercio internacional, si bien va a haber un momento donde la inversión va a caer, las empresas en el mundo van a cuidar su caja, va a haber un momento de regreso. Y en ese momento de regreso, las inversiones van a ser para captar oportunidades. Póngase a pensar, las empresas van a estar necesitadas de caja. Entonces las empresas van a tratar de hacer todo lo posible por invertir en lo que le permita recuperar rápidamente caja. Y en ese sentido, cualquier mercancía orientada hacia un ciclo de caja corto va a facilitar su aceptación. Y después, en el momento post-crisis, las empresas ya van a tener una inversión más sostenida en el tiempo, más orientada hacia cosas estratégicas al mediano plazo, por lo menos, ¿no? Ahora, cada una de estas inversiones puede variar en función de la cantidad de caja con la que la empresa se ha encontrado antes de que comience este periodo de cuarentena, ¿no? Pero sin duda es un reto más para todos los que trabajamos o tenemos una empresa, y nuestra intención, una vez más, de mencionarlo acá, es porque todos los que estamos alrededor, inmersos en el comercio internacional, tenemos que tener muy claro esto y tomar las decisiones de qué hacemos alrededor de esto de acá. En ese sentido, nace un reto más, el reto de conectar, ¿no? Ya entrando a la parte de comercio internacional, yo creo que eh, esto es una de las cosas más amplias de describir el reto de conectar, ¿no? Porque sin duda todavía el comercio internacional no ha parado, no es que la aduana no está operando, al contrario, la aduana sigue operando, priorizando bienes de primera necesidad. Nosotros en nuestro servicio de courier internacional seguimos operando desde el primer día de la cuarentena hasta ahora. Los servicios de carga internacional también, nuestro servicio de agenciamiento de aduanas también. Pero sin duda se ha vuelto un reto conectar. ¿Por qué? Y voy a contarle un poco por qué. Primero, porque los operadores logísticos, el puerto, la aduana y los carriers, que son, llaman carriers ahí con latina, los carriers, las navieras, las aerolíneas, se han visto afectadas. Las navieras, por ejemplo, están reduciendo están eliminando algunas caladas que tienen algunos puertos, y eso está haciendo que por ahí algunos precios suban. Las aerolíneas claramente ya carecen de todo este vuelo de pasajeros, donde muchas veces se aprovechaba para meter carga. Entonces ahora solamente tenemos o aviones charteados o aviones de carga. Entonces, todas estas cosas están moviendo la industria, y quiero ser muy transparente con esto, es un periodo de turbulencia. Saber exactamente las fechas de llegada se tornan de forma más compleja. A veces los puertos, que están teniendo medidas muy cuidadosas respecto a la contaminación, al contagio con el COVID, a veces tienen que parar de un momento a otro, y eso hace una cola. Entonces, los stakeholders de la industria del comercio internacional están afectados. En efecto, ¿qué podemos hacer? Y aquí es donde
un poco también nuestra idea es transmitirle los aprendizajes que hemos podido tener en estos 54 días de cuarentena y de lo que hemos podido aprender de la relación que tenemos con FedEx y lo que vemos que se está haciendo en otros países del mundo también. Una primera sugerencia es consolidar, ¿ya? ¿Y por qué consolidar? No estoy diciéndoles que usen necesariamente un consolidador para el comercio internacional, pero sí les digo que si la frecuencia de vuelos, la frecuencia de fletes en general se ha reducido, creo que es una buena opción pensar y juntar algunos días más de mercadería antes de enviarla. Así te expones menos a un falso flete, así te expones menos hacia un almacén temporal, así te expones menos a un montón de otras consideraciones que se generan. Y es algo que nosotros estamos recomendándole a algunos clientes, porque al final terminas trabajando más para tener las mismas fechas de llegada. Entonces, una buena idea para sembrar en la mesa es que si ustedes tienen un negocio con envíos recurrentes, semanales, diarios, por ahí de repente no sería tan descabellado espaciarlos a 2 veces por semana o 1 vez por semana, porque les permite tener un volumen un poco mayor para negociar con los carriers y además también porque reduce la probabilidad de que se quede algo porque no hubo un vuelo ese día. Hay muchos servicios de los carriers que se están dando a demanda. Muchas aerolíneas están esperando el cerrar la carga para poder activar algunos vuelos. Entonces, es importante en ese sentido tomar alguna medida y consolidar podría ser una excelente forma de reducir el impacto que esto pueda generar, sobre todo en su caja. Otro punto es manejar la expectativa con los clientes, sobre todo por la parte de los tiempos, ¿ya? El proceso, como le decía, el comercio internacional está sufriendo una serie de turbulencias. Creo que en el mundo nunca ha habido tanta empatía con algo, porque de repente, no sé, pues cuando en el Asia estaba el año chino y nosotros decíamos, sí, bueno, el año chino, y decíamos, sabemos que ahí ellos paran un poco y nosotros tenemos que estar sometidos de repente a no tener una respuesta. Pero como que decíamos, pucha, ellos, no nosotros, ellos. Eso ha cambiado. Hoy, con el coronavirus, todos dicen, bueno, nosotros también estamos en cuarentena, nosotros también tenemos algún tipo de restricción, nosotros, y hablamos de nosotros en todo momento. Entonces, ese factor es un factor importante que utilizar y tratar de manejar la expectativa con los clientes, ¿no? Sobre todo porque hoy en día garantizar un tiempo de entrega es más complejo. No solamente por la parte del flete, por la parte del envío a través de un avión, de un barco o de un camión, sino también porque inclusive en los puertos o el mismo operador tienen algunos problemas. Y eso es algo importante de manejar. El tercer punto, que también para nosotros es una recomendación importante, es la de una asesoría end-to-end, ¿ya? Nosotros como agencia de aduanas creemos en que la asesoría sobre la documentación, sobre los permisos, etcétera, y la gestión de los impuestos es una de las cosas más clave, ¿no? Pero creo que nunca tan clave como lo es ahora. ¿Por qué? Porque para ya sea una importación o una exportación, una vez que la mercadería llega a destino, si tal vez de una forma normal se podía ingresar la mercadería con ciertos documentos o en ciertos tiempos, hoy no necesariamente es así. Y tener un partner global que te ayude a de alguna manera tener la certeza de que en destino se están aceptando los procedimientos de antes o han cambiado y tenemos que agregar algunas cosas, es muy, muy importante. Nosotros en ese sentido tenemos agentes muy importantes con FedEx Trade Network para todo lo que es carga en el régimen de carga. Tenemos aparte una red muy importante con otros operadores, más orientado a proyectos, pero a proyectos de gran envergadura, transporte de maquinaria, etcétera. Pero sin duda creo que hoy ese plazo de la comunicación de saber, oye, ¿me puedes ayudar con esta carga en destino o en origen? Y cómo están saliendo las cosas ya, están recibiendo en el puerto, cuándo se están demorando, ese tipo de comunicación que nosotros como operador logístico tenemos y que de cara a los exportadores o importadores se convierte en una asesoría, hoy se vuelve mucho más relevante. Y es muy importante que ustedes en sus procesos de exportación lo tomen en cuenta, ya sea para ustedes tratar de
agenciarse y hacer sus consultas o apoyarse en una agencia que tenga ese tipo de llegada, porque la verdad hay muchas cosas cambiando. La operatividad, por ejemplo, con el Asia en estos días ha cambiado, pero drásticamente desde que comenzó la cuarentena para nosotros a hoy. Son dos mundos distintos en términos de frecuencia y cantidad de puertos abiertos. Entonces, todo ese tipo de cosas son cosas que solamente se pueden entender si es que tienes un contacto o alguien en el otro lado del país, en el destino, perdón, que te ayude. Y otro punto importante alrededor de la asesoría es el manejo con las autoridades. Por ejemplo, nosotros somos un operador logístico que tiene 4 certificaciones OEA. Tenemos una certificación OEA como agencia de aduanas, como empresa de servicios de entrega rápida, de SER, por el lado de courier, como almacén temporal y como depósito temporal de envíos rápidos también. Entonces, esta cuádruple certificación nos ha permitido conocer y estar muy cercanos de las entidades, de la aduana, de la IGESA, de otras entidades del Ministerio de Transportes y Comunicaciones que van regulando las cosas que entran y salen, ¿no? Ese tipo de puntos creo que hoy toman mucho más relevancia, porque claramente las empresas que tienen ese tipo de certificación, hoy tienen un galón más ganado a la hora de gestionar el comercio internacional. Ahora, entramos a unos puntos que más que una recomendación son una invitación, ¿ya? Es algo que viene dando vueltas por nosotros, ¿ya? Y es, ¿de qué manera se puede implementar a nivel empresarial de comercio internacional un sistema anti-COVID? ¿Cómo nosotros podemos garantizarle a nuestros importadores, a nuestros clientes en destinos, que todos nuestros procedimientos para la fabricación de nuestras mercancías, para el manipuleo de nuestras mercancías, toman todos los cuidados contra el COVID? Hablábamos en algún momento tal vez de pegarle un sticker. Y esto tiene un factor no necesariamente tan técnico sanitario, porque las mercancías de hecho no transportan el virus, en la mayoría de los casos, somos los humanos los que estamos transportándole, pero tiene un factor social importante, porque en el otro país hay una persona que está agarrando algo y que sin duda tiene miedo de agarrarlo. Pensar en un sticker que diga COVID free o algo así no es tan descabellado hoy en día. Y creo que es muy probable, así como hoy día estamos regulando a los restaurantes sobre cómo preparan la comida, es muy probable que en el corto plazo algún tipo de regulación adicional sobre las empresas que hagan comercio internacional de perecibles o de no perecibles eh, surja para tener un cuidado sobre el COVID y cualquier otro tipo de enfermedad que sea de contagio de ese tipo. Y finalmente, la última recomendación, invitación que hacemos es empujar la digitalización del comercio electrónico, del comercio exterior. ¿Por qué? Hoy en día, en estos tiempos de coronavirus, uno de los retos que tenemos es operar siguiendo algunos usos y costumbres de la industria que la verdad ya no tienen sentido, ¿no? O sea, los vistos buenos, el pago con cheques de campo a los almacenes, etcétera. Son cosas que la verdad existen porque claramente aún se necesitan hacer porque no tenemos integrados nuestros sistemas u otros, pero hoy más que nunca ese tipo de cosas son cosas que uno dice, pucha, no deberíamos hacerlas, ¿no? Estamos tratando de generar una economía de bajo contacto. Esos puntos, la verdad, incrementan el contacto. Y además que gastan papel, tiene una serie de circunstancias colaterales que tampoco son de agregar valor al proceso. Entonces yo dentro de esta presentación quería invitarlos a empujar en la medida de lo posible la digitalización en el comercio exterior. Y hay alternativas que se están construyendo. Nosotros participamos en un proceso hace un año, si no me equivoco, que Merckx e IBM estaban sacando con una empresa que se llamaba, ay, no me acuerdo el nombre de la empresa, bueno, no importa, pero es una empresa que hacía blockchain para tratar de integrar a través de esta red de intercambio seguro de información a todas las partes de la cadena de comercio internacional, desde el importador hasta el destino, desde origen hasta destino,
pasando por la aduana, pasando por los carriers, pasando por los operadores logísticos, pasando por las agencias de carga, por todos los que de alguna u otra forma tenían que visar un documento y hacerlo todo digital. Esta es una iniciativa que nació de una forma muy noble, con la intención de claramente beneficiarse también de la información que esto genera, pero sin duda también para facilitar y agilizar un proceso que todavía se está quedando un poco atrás. Pero no ha podido progresar como quisiéramos. O sea, nosotros, siendo una empresa chica dentro de este mundo del comercio exterior, no podía, o sea, queríamos avanzar más rápido de lo que ellos podían. Y la verdad que creo que si tuviésemos esta solución hoy día, todos en el mundito del comercio exterior estaríamos más beneficiados. Y por eso nuestra invitación es empujar este tipo de iniciativas, porque yo creo que son muy buenas. La aduana peruana, por ejemplo, es una de las pocas aduanas en el mundo de que estaban empujando estas cosas. Y creo que también es bueno reconocerle esto a la aduana, porque no es fácil darse cuenta de que las formas tradicionales en las que se vienen haciendo las cosas no necesariamente están bien. Y creo que la aduana tenía toda la intención y de hecho avanzó bastante en este proyecto. Claramente me imagino que ahora hay algunas cosas que se están demorando a raíz de todas las restricciones que se tienen y todo el trabajo que tienen acumulado para priorizar los bienes de primera necesidad. Pero bueno, resumiendo un poco más, de una forma más amplia, todo lo que hemos conversado hoy día, algunos aprendizajes. Primero, adaptarse a la coyuntura. No es una opción, es una necesidad. Y significa, el otro día lo escuché, desaprender para aprender. Poniéndolo en un término un poco más sencillo, es abrir la mente por completo y pensar que de repente podemos estar equivocados y que ninguna opción es mala y tratar de reenfocar algunos recursos y algunas inversiones en función de las nuevas formas que van a surgir a raíz de todo esto. Segundo, equivocarse en chiquito, ¿ya? Y esa es una recomendación que damos en general. O sea, hagan pilotos, si quieren cambiar el empaque, bueno, cámbienselo solo a una parte para ver si funciona o no. A veces uno por ahorrarse a nivel de economía de escala, compra un gran lote de empaques y si se equivoca, la equivocación es en grande. Equivóquense en chiquito. Y finalmente, comunicación transparente en todo momento. Nosotros consideramos que en circunstancias donde la incertidumbre en muchos momentos abunda, es el mejor momento para que la comunicación fluya y para que la comunicación sea transparente, contando lo bueno y lo malo. Recuerden, todos estamos pasando por esto en bloque y nadie está libre de pasar por alguna circunstancia de salud o por tener algún trabajador que pueda tener síntomas de contagio o por lo que sea. Entonces, tomar estas medidas y comunicarlas, lo bueno que se está haciendo, lo que no sale y todo, al menos a nosotros como empresa nos está funcionando bastante bien y la verdad que estamos encontrando en los clientes también mucha empatía para cuando sale bien y para cuando sale mal. Y también algo que quisiera sumar a este tema de comunicación y de la adaptabilidad, que no hay nada más chévere para nosotros que muchas veces somos intermediarios porque llevamos y conectamos las cosas, no hay nada más chévere que poder cambiar algunas cosas junto con los clientes, en coordinación y colaboración con ellos. Creo que la comunicación permite eso también. Entonces, para terminar, recordarles que en Sharp tenemos una logística con compromiso. Estamos haciendo todos los esfuerzos por cuidar a nuestro personal y por cuidar a todos los stakeholders con los que nos relacionamos. Y claramente seguimos con el trabajo remoto y vamos a seguir por este medio por lo menos unos cuantos días más, según lo que me he enterado ahora al mediodía. Y nada, estamos para servirlos y ayudarlos y cualquier cosa que necesiten no dejen de contar con nosotros. Listo, Carlos, este es Muchas el gran gracias. punto. Muchas gracias, Pepe, por tu presentación. Agradecemos nuevamente a Pepe Ríos, director de crecimiento de negocios de Sharp, quien estaba a cargo del foro Nuevos Retos Logísticos en tiempos de COVID-19. Para todas aquellas personas que desean acercarnos sus preguntas, en la parte inferior de la pantalla está el icono del chat.
en el cual pueden escribirnos para que así Pepe pueda responder a aquellas dudas que tengan. Estaremos al tanto de sus preguntas. De repente algunas preguntas hayan sido direccionadas en casilla privada. Pepe, aquí tenemos justo una en la que dice, bueno, excelente presentación y consultan, ¿cómo crees que podría iniciarse la digitalización en conjunto en la cadena del COMEX? ¿Esto debe ser iniciado por el Estado? ¿Qué sugieres como para iniciar? Bueno, el Estado lo tiene dentro de su cartera de tareas, ¿no? Como le digo, a mí me sorprendió gratamente porque a nosotros nos contactó Merck desde Alemania por nuestra conexión con FedEx a invitarnos a participar en esto y me pareció espectacular que la aduana peruana sea una de las pocas aduanas en el mundo, junto con la japonesa, la americana, realmente la alemana y de algunos otros países que estaba participando en un proyecto de blockchain para empujar la digitalización. Eh, ¿Cómo creo, qué creo que podemos hacer nosotros de nuestro rol? O sea, desde comenzar a gestionar algún tipo de pago digital con los almacenes y otras cosas, y cada vez que podamos participar en una mesa de trabajo con las entidades que regulan todo esto, mencionarlo, empujarlo, invitarlo. O sea, es algo que yo siento que tenemos que hacer porque somos parte de los que estamos involucrados en el proceso. Nosotros como compañía tenemos participación en algunas mesas de decisión de las entidades, claramente venimos empujándolo, pero a veces las compañías piensan que compartir parte de la información de forma digital significa un descuido de la seguridad de su información. Y sin duda lo puede ser, pero claramente las empresas están tomando un cuidado, las empresas que están generando los portales de comunicación digital de la información, están tomando todos los cuidados para que no haya ninguna brecha. De hecho, el blockchain es una red de encriptamiento por bloque, o sea, muy buena que claramente trata de evitar eso, ¿no? Así que nada, esa es una de las cosas. Creo que hay otra Tenemos pregunta. sí, una segunda pregunta de Carol. ¿Cómo harían para que las personas que reciban los envíos más rápido no creen que la duda que sus envíos contengan el virus del COVID puedan contener el COVID desde origen? ¿Cómo los vendedores internacionales, qué medida podemos tomar antes de realizar los envíos rápidos? A esto me refería con sistemas anti-COVID, ¿ya? Porque la verdad, esta sensación de que un envío puede traer algo de contaminación de COVID o de cualquier otro tipo de enfermedad de este tipo, de virus de este tipo, es medio al menos para el COVID es suspicaz, ¿no? O sea, uno cree que puede tener. El riesgo más está en el contacto humano del último momento de la entrega, ¿no? Algunos empaques pueden tener por algún periodo una latencia del virus todavía vivo, pero es reducido, la verdad, es reducido. Nosotros desde que comenzó el comercio internacional no se paró porque claramente el virus no viajaba con las mercancías. Por eso en el mundo no lo pararon. Lo redujeron, lo controlaron, priorizaron las bienes de primera necesidad, pero no lo pararon. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo haríamos las personas para que sepan? Por eso es que yo recomendaba, si es posible, ver tal vez de cambiar tus protocolos de fabricación para que tengan todos los cuidados del COVID, ¿ya? Interactuar lo menos posible y limpiarse las manos y todo lo que entre en contacto lo más seguido. E inclusive tal vez crear alguna especie de sticker o algo que certifique, que garantice que el producto que estamos sacando viene con un sistema libre de COVID, ¿no? Claramente esto todavía no está regulado, no es como el octágono de los productos de abarro, perdón, de los alimentos en los supermercados, pero probablemente en un momento va a haber algo así.
¿por qué no anticiparse, ¿no? Sobre todo si se están tomando los protocolos a la interna. Contarle al mundo a través de sus páginas web, a través de sus redes sociales, si es que las tienen, que se están tomando los protocolos de su empresa, también es algo bueno. Nosotros es algo que desde que comenzó la cuarentena y seguimos haciendo hasta ahora es comentar todas las cosas que estamos haciendo para cuidar a nuestros empleados, que sin duda se han ido sofisticando, ¿no? Al comienzo solamente era un respirador, luego comenzó los procesos de desinfección, luego pusimos la bandeja también para que cuando entran o salgan, ahora también le hemos puesto algunas de esas micas que los protegen, eh, y así, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Aquí hay una tercera pregunta de Jesús, en el que pregunta si hay alguna novedad sobre las iniciativas de digitalización en las solicitudes de servicios en puerto, terminales de retiro de contenedores, que cuide al personal de aduanas en esas grandes colas que usualmente se realizan. Bueno, no sé cuál sea el estatus de Jesús sobre las cosas que se han implementado, pero ya hay algunos terminales en el Perú donde se está haciendo una lectura con tablet de el chofer de los camiones para así evitar que se tenga que bajar y la cola es un poquito más digital, ¿ya? Pero en lugares como Hamburgo o otros puertos más grandes, claramente, y creo que a eso es a lo que se refiere Jesús, se ha avanzado mucho más, ¿no? El pago es, no te digo que por Yape, por Luquita, por Plin, pero es digital, por lo menos con una transferencia. Se extiende un poco más de crédito hacia los trabajadores. Entonces, eh, las novedades te podría decir que no necesariamente son tan buenas en este momento, porque hay algunas cosas que se han restringido a raíz del coronavirus. Sí, la aduana por lo menos sí está facilitando mucho las cosas. Nosotros tenemos a todos nuestros sectoristas, a nuestros asesores de aduana trabajando de forma remota y conectándose con la aduana de forma digital. Pero sí tenemos a todo el equipo de despachadores de campo precisamente visitando a los terminales u otros para pagar las estadías, pagar el retiro de un contenedor y otras cosas, ¿no? Hay una otra pregunta en la que consulta, bueno, gracias por la presentación. Un flete aéreo desde Asia puede llegar a costar $17 el kilo. ¿Por qué se ha incrementado tanto los fletes? ¿Es propio de los costes? ¿Puede influir la especulación? Bueno, la verdad es que desde Asia y desde otros países muchos fletes vienen incrementándose, ¿ya? Y la razón, no solamente en la industria aérea, sino también en las navieras, es que la industria se movía, bueno, al menos la aérea, alrededor también del transporte de pasajeros, ¿no? Y eso les está pegando muchísimo, muchísimo a las aerolíneas. Y yo sé que están haciendo sus mejores esfuerzos porque tengo contacto con algunas empresas acá en el Perú y que también hacen comercio internacional y sé que están haciendo todos los esfuerzos por mantener una frecuencia apropiada y para tratar de no impactar tanto los costos. Igual en las navieras, ¿no? Algunas navieras están reduciendo la cantidad de transbordos, de calas que hacen en algunos puertos y por consecuencia se vuelve más caro el flete porque hay menos mercancías que transportar. Entonces, eso es un fenómeno al que todos estamos expuestos. Lo que sí les puedo decir que no es algo que solamente va a ser para unos, es para todos. Tal vez los que tengan más volumen van a poder negociar alguna condición mejor dentro de esas circunstancias. Eh, pero por eso es que les recomendaba en la medida de lo posible también consolidar, ¿no? Porque dependiendo del volumen que manejes, eso te puede permitir tal vez trabajar algunas mejores tarifas y además no verte afectado por la reducción de la frecuencia de viajes, ¿no? Y creo que es un punto importante a tomar en cuenta a la hora de seguir apostando por el comercio internacional. Ok, tenemos una penúltima pregunta en la que menciona, buenas tardes, felicito la presentación, muy dinámica e interesante. Con respecto al panorama actual, hay mucha congestión en los puertos, como también en los envíos aéreos, pero en términos generales, ¿las empresas del sector logístico en general tienen una estrategia o un plan de contingencia global
que se base en no desacelerar el sistema de provisión internacional? ¿Cuándo veremos que esta congestión se reduzca? No sabemos cuánto tiempo el COVID-19 se va a quedar y para ello es crítico el que las empresas de este sector traten de controlar la situación lo más pronto posible. De Wilmer Ramírez. Sí, la verdad que soy muy empático con lo que menciona Wilmer y estando yo trabajando en ser parte de una empresa como operador logístico, les puedo comentar con total transparencia lo que había, ¿no? Realmente nadie estaba preparado para una circunstancia de la dimensión que ha generado esta enfermedad, este virus del COVID. ¿Ya? Nadie, ni los Estados Unidos, tal vez Corea del Sur, pero de forma general, nadie. Ahora, se han tomado medidas de forma masiva y generalizada que sí me parecen adecuadas. Ante la circunstancia, ante los recursos escasos de transporte y de conexión, se han priorizado los bienes de primera necesidad. Y eso me parece muy apropiado porque hay que cuidar la salud de las personas por encima de otras cosas inclusive. En segundo lugar, eh, las entidades que regulan el tránsito están haciendo los esfuerzos mayores porque se siga haciendo los despachos anticipados y estas cosas que facilitan el tránsito fluido de las mercancías, que no se detengan tanto. Pero el problema más nace muchas veces porque las empresas no están operando y no pueden recibir algunas cosas. Entonces, esta segunda medida como que queda un poco dando bote y no es tan efectiva como quisiéramos. Entonces, nosotros lo que hemos hecho desde Sharp, al menos, es hacer una selección de las mercancías que llegamos para que llegan a nosotros o que exportamos para priorizar las que son de primera necesidad, por encima de todo. Y nos está tomando en algunos casos quedar un poco tarde con algunos clientes de industrias que no son de esa parte de las mercancías. Inmediatamente después estamos tratando de hacer una coordinación con los que reciben las mercancías. Y ese es parte del protocolo que hemos insertado a raíz de este tema del coronavirus. Si bien nosotros hacíamos repartos coordinados, no siempre era así. Muchas veces cuando nosotros repartíamos algo, el cliente ya lo estaba esperando. Pero ahora estamos teniendo más cuidado para saber si realmente lo están esperando, porque hay muchas empresas que no están operando, que no tienen sus almacenes abiertos, y así otras que sí. Entonces, en ese segundo esfuerzo estamos tratando de coordinar ello y también está funcionando bastante porque estamos restando el porcentaje de errores fallidos, de errores en entregas fallidos porque no estaba el destinatario. Y claramente, adicional a esto, estamos incrementando nuestro músculo de reparto. ¿Por qué estamos incrementando nuestro músculo de reparto de una forma variable? Y eso es parte del protocolo. Porque como se está haciendo un pequeño cuello de botella entre que sale la mercadería y luego se tiene que entregar, porque no todas las empresas están abiertas esperando las mercancías que están importando, como sucede eso, luego cuando ya están disponibles hay que entregar todo de golpe. Entonces pasas de un cuello de botella a una amplitud muy grande de expectativa de velocidad de entrega. Entonces, de alguna forma, eso es lo que estamos haciendo. Considero que hay muchas otras cosas adicionales que se tienen que hacer. Y claramente, yo creo que hacia futuro, con esta experiencia, van a surgir nuevas entidades, ¿no? Muchos especialistas hablan de que nosotros tenemos todos los países, como países tenemos a todo el organismo de salud sanitario y tenemos todo el organismo militar, ¿no? Y que de alguna forma lo que el COVID está exigiéndole a los países es que haya un merge, ¿no? Que se junten estas dos fuerzas que controlan al país para poder generar un conducto, digamos, que organice la sociedad y que cuide la salud. Yo especulo y vaticino que en un futuro ese tipo de organismos también van a cuidar la resiliencia logística, ¿no? Que es ese factor de la logística que dice que tan bien puedes operar en un tiempo de crisis, ¿no?
Entonces, de alguna forma, creo que esas cosas van a ir apareciendo. No existía algo construido, premeditado hacia algo de esta dimensión, pero creo que, como bien dije en mi presentación, las industrias, las entidades, vamos a seguir adaptándonos y de una forma bastante rápida. Y finalmente, las dos últimas preguntas que refieren a lo siguiente. ¿El costo del petróleo impactará en los costos de los fletes marítimos? Y la segunda, ¿consideran los puertos los de otros países como estrategia para potenciar sus operaciones o para abrir nuevos mercados? ¿Puedes repetir la última pregunta? ¿Consideran los puertos? Sí, ¿consideran los puertos de otros países como una estrategia para potenciar sus operaciones o para abrir nuevos mercados? Ya. Bueno, respecto a la primera pregunta sobre el petróleo, sí, el petróleo no viene impactando el costo del flete, honestamente. O sea, sí sé que ha habido una caída global, pero la verdad es que las empresas que venden petróleo están tratando de, inclusive, están pagando para que se lleven los barriles, ¿ya? El barril, el crudo. Y, o sea, este nivel de reversión ha tenido el precio. Pero la verdad es que si los carriers, que son los que llevan las mercancías, las navieras y las aerolíneas, no se están moviendo, no van a consumir ese petróleo barato, entonces el precio no está bajando. Entonces, yo creo que en el corto plazo no va a haber un impacto hacia la baja, de repente en un mediano plazo sí, si es que en ese momento la industria del petróleo no regula otra vez su precio hacia arriba, ¿no? Eh, y sobre si considera que los puertos de otros países como estrategia para potenciar sus operaciones o para abrir nuevos mercados, o sea, yo creo que algo que había pasado antes del coronavirus es que realmente cuando tú eres un empresario en el Perú, podías decir que eras un empresario global. O sea, ya como país nosotros no estábamos, digamos, reducidos a llegar solamente a una parte del mundo. De hecho, podíamos llegar a donde sea. Llegar eficientemente tal vez es otra pregunta, pero podíamos llegar a donde sea. Ahora, post-coronavirus, creo que nos va a tocar ser un poco más selectivos sobre dónde nos conviene llegar mejor. Y claramente los puertos de los países, los tratados que se tienen bilaterales o de libre comercio van a facilitar eso. El comercio internacional no se va a reducir, tal vez se va a transformar, va a ser un poquito más lento, va a ser un poquito más selectivo, menos impulsivo, pero va a seguir. Las empresas siguen teniendo fuentes de abastecimiento no locales. Los fabricantes, los exportadores, todos. O sea, eso no va a parar. Y yo lo que sí creo es que tal vez va a haber una oportunidad para tratar de aprovechar mejor las conexiones, ¿no? El transbordo, por ejemplo, era algo que antes uno pensaba, pucha, no voy a hacer un transbordo porque me demoro más en llegar, ¿no? Pero claramente te baja el precio del flete, ¿no? Y de repente una opción con transbordo hoy, que el cliente está con un poco menos de caja y está más interesado en cuidar su caja, podría ser mejor si es que te permite reducir el flete, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, no solamente en los puertos, yo creo que van a tomar bastante importancia. Y finalmente hay una última pregunta. José felicita la presentación y menciona, hace poco Chart abrió una nueva unidad de negocios para carga proyecto. ¿Es aconsejable abrir nuevas unidades de negocio bajo esta coyuntura? ¿O quizás se está considerando una rentabilidad a mediano o largo plazo para esa unidad? En el peor de los escenarios, ¿puede un operador aguantar en negativo su unidad de negocio? Una muy buena pregunta. La verdad es que un operador aguantar un proceso negativo es bien complejo, ¿no? La rentabilidad que maneja un operador logístico de forma generalizada no es muy amplia y claramente cuando está en negativo le pega más que a una empresa que maneja una rentabilidad más alta, ¿no? Si lo puede aguantar o no va a depender de la caja de la empresa y esto es algo bien subjetivo a cada empresa, ¿no? Entonces, por ese lado, mi recomendación en este momento es que cuiden su caja, ¿ya? Eh, Eso implica
abrir una unidad nueva o no, no necesariamente. O sea, uno puede abrir una unidad de negocio nueva y no necesariamente pegarle a la caja, porque la unidad de negocio puede estar avalada en recursos que ya tenemos, podemos sin querer estar haciendo ya algunos servicios que terminan convirtiéndose en una unidad de negocio. Si usted, por ejemplo, hace un tipo, lleva mercancías a un país en particular, ¿por qué no llevar otro tipo de mercancías también? Si es el mismo flete, genera costos hundidos. Entonces, es un poco relativa esa parte. En el caso particular de Sharp y la unidad de negocios de proyectos, la verdad es que nosotros veníamos manejando proyectos hace ya muchos años. Hemos instalado una planta solar en el sur, con todo, o sea, hemos ayudado a la construcción del terreno para llegar al lugar donde se instaló la planta. Manejamos maquinaria pesada, tuberías, hemos manejado muchas cosas, pero sin duda no hayamos tenido un enfoque directo y completamente asertivo hacia la complejidad de atender un proyecto, ¿ya? ¿Por qué? Porque un proyecto logístico, y haciendo una segmentación muy particular de lo que significa para nosotros un proyecto logístico, que es el transporte de una carga sobredimensionada, que por ahí pueda requerir el charteo de una nave, que tenga un valor muy alto, y que inclusive requiere un trabajo más ingenieril en el diseño del transporte. eh, Claramente nosotros lo atendíamos porque podíamos, pero ahora queremos atenderlo sí o sí, y teníamos recursos dentro de la compañía, que es Carmen Barrueta, que es la persona que lidera el área de proyectos, que de alguna forma los vivía y los hacía cada vez que nos tocaba. Lo que hemos hecho de alguna forma es darle un espacio específico dentro de nuestro tiempo y prioridad en la organización a los proyectos, y nos viene yendo muy bien. No solamente es una unidad para generar ingresos, sino también es una unidad de aprendizaje muy importante. Nos está permitiendo generar otro tipo de partners en el mundo, porque así como nosotros que hemos decidido también tener una unidad de negocios de proyectos, hay empresas en el mundo que se especializan en el transporte de proyectos, porque cuando transportas una maquinaria pesada tienes que tener cuidado desde el forklift y, bueno, la grúa con la que lo cargas, el tipo de contenedor que lo llevas, las eslingas si son certificadas para aguantar la carga. O sea, son otro tipo de especialidad que teníamos, pero que queremos mejorar y profesionalizar más. Y en ese sentido, no ha sido un costo adicional para nosotros realmente crear la unidad de proyectos, más bien se ha sido una decisión, porque no habíamos decidido hacerlo. Pero vuelvo a decir, ¿no? La circunstancia para tomar esa decisión depende mucho del estado de cada empresa, ¿no? Y habría que tener mucho cuidado y poner la caja en ese sentido primero en la decisión. Muchas gracias a todos los participantes del foro virtual Nuevos Retos Logísticos en tiempos de COVID-19, a cargo del ingeniero industrial Pepe Ríos, director de crecimiento de negocios de Sharps, quien ha seguido también estudios especializados en la Universidad de Yale y un MBA en el Business School del Tecnológico de Monterrey. Asimismo, mencionar de que la presentación va a ser compartida a los correos electrónicos de los participantes que se han inscrito. Y de repente, Pepe, si es que de repente podamos con nosotros también compartir algún contacto, si es que hay más preguntas y consultas de los participantes que puedan hacerte directamente. Desde luego, en la presentación vamos a agregar ahí los datos de contacto para cualquier consulta que me puedan hacer, y si no la puedo responder yo, cualquier otro especialista del tema particular en Sharp también. Listo. Muchísimas gracias, Pepe. Muchas gracias al equipo de Sharp y muchas gracias a todos en nombre de la Asociación de Exportadores ADEX. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.